Un 15 de agosto, hace 139 años, bajo el amparo, bendición y protección de la Santísima Virgen, se establecen las empresas de la Riva. En De la Riva nos especializamos en todo tipo de impresión social y comercial, joyería de plata, aretes de bebé, argollas de matrimonio y el famoso anillo de graduación. También contamos con todo tipo de reconocimientos empresariales. De la Riva, expertos en detalles y acabados, elegancia y distinción. Búscanos en nuestras redes sociales. Bienvenidos, hermanos. De verdad es una dicha, es un privilegio saber que usted está del otro lado del televisor, compartiendo con nosotros este precioso tiempo en el que a través del canal Jesús TV nosotros tratamos de llevarle un mensaje positivo, un mensaje de la palabra de Dios. Así es que estoy muy contento, muy agradecido con todos los que cada vez que pueden ven estos programas que se estrenan, decimos así, ¿verdad? El jueves a las 9 de la noche, pero que si usted quiere verlo en otro momento, pues lo puede hacer porque por eso queda grabado. Quiero hacerle una pregunta. Si a usted le dan un billete, si a usted le pagan con un billete, ¿usted qué es lo que mira en el billete? Porque mire usted, por ejemplo, este billete es un billete que está viejito, está algo arrugado, de repente tiene por ahí alguna manchita. Pero fíjese que cuando lo miro hacia trasluz y cuando miro sí tiene las marcas, sí tiene las señales de ser un billete auténtico. Mire, si yo llevo este billete, pues con esto pues me dan lo que vale este billete. Ahora, ¿qué tal que me traen un billete perfecto, precioso, muy bien, mire, impreso y todo lo demás? Pero cuando yo trato de identificarlo, resulta que no tiene las señales que lo hacen un billete auténtico. Entonces, aunque ese sea mucho más bonito que el otro, pues yo prefiero el billete que está arrugadito, pero que es verdadero, ¿verdad? Entonces, esto viene a cuento, ¿por qué? Porque hoy, tristemente podemos decir, hay una gran oferta de diferentes grupos religiosos que asimismo se dan el nombre de Iglesia de Cristo, pues. Y entonces aquí nos conviene que nosotros busquemos no cuál es la más bonita, no cuál es la más cómoda, no cuál es la que más me conviene, sino cuál es la verdadera iglesia que Jesús fundó. Por eso hoy quiero compartir con ustedes algo sobre estas señales que nos permiten identificar cuál es la verdadera iglesia que Jesús fundó. El documento Unitatis Redinte Gratio, o sea, la unidad de los cristianos del Concilio Vaticano II, dice lo siguiente: porque una sola es la iglesia fundada por Cristo Señor. Muchas son, sin embargo, las comunidades cristianas que se presentan ante los hombres como la verdadera iglesia de Jesucristo. Todos se confiesan discípulos del Señor, pero sienten de modo distinto y siguen caminos diferentes como si el mismo Cristo estuviera dividido.
Esta división es abiertamente contraria a la voluntad de Cristo. Es un escándalo para el mundo y daña la santísima causa de la predicación del Evangelio a todos los hombres. Mire usted qué interesante, sobre todo este último párrafo. Esta división es abiertamente contraria a la voluntad de Cristo. Si usted se va al Evangelio según San Juan capítulo, vamos a ver, 17, por ahí por el 20-21, ¿qué va a decir Jesús? Que todos seamos uno, como tú y yo, Padre, somos uno, para que el mundo crea. Es decir, el deseo de Jesús es la unidad. Él funda una iglesia y quiere que todos estemos unidos en esa iglesia, porque solo estando unidos reflejamos la unión que Él tiene con su Padre. Por otro lado, dice también aquí que esto es un escándalo para el mundo. Vea, grandes personalidades no cristianas, como por ejemplo el famoso Mahatma Gandhi, decía: yo admiro la doctrina cristiana, pero no me hago cristiano por una razón. ¿De qué tipo de cristiano me voy a hacer? Hay tantas ofertas, tantos grupos, tantas variedades de cristianos, que con cuál me voy a ir. O sea, la división entre los cristianos es un escándalo para el mundo. Y por supuesto daña la causa de la predicación del Evangelio. Porque en lo que estamos enfrascados en pleitos de los unos con los otros, entonces perdemos el tiempo que necesitábamos para evangelizar. Porque vea usted, le voy a decir esto y a mí hasta vergüenza me da decirlo. Hasta vergüenza me da decirlo. Después de 20 siglos de la iglesia, apenas los cristianos alcanzamos a ser un poco, más o menos, un 20% de la humanidad. Es decir, que en 20 siglos apenas hemos alcanzado a llevar el mensaje al 20% de la humanidad. Por favor, o sea, que falta el 80%. Nuestra labor más debería ser conquistar gente para Cristo que estar peleando entre nosotros. Pero entonces veamos cuáles son las señales que nos pueden indicar realmente cuál es esa iglesia única que Jesús fundó. Cuando los israelitas, guiados por Moisés, atravesaron el desierto con rumbo a la tierra prometida, Dios quiso estar en medio de ellos, habitando una tienda de campaña primero, pues, ¿verdad? Y después se va a convertir en el gran templo que hace Salomón. Pero precisamente en el lugar santísimo, es decir, en el lugar del santo de los santos, ahí colocaron precisamente el arca de la alianza. Esta arca de la alianza, pues, era como quien dice el signo de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Era una caja, baúl, si usted quiere llamarle de esa manera, ¿verdad? Fabricado con madera de acacia, que es una madera rara, incorruptible, cubierta de oro por dentro y por fuera, y que estaba, como le digo, en el lugar santísimo. Era tan sagrada para los israelitas que nadie la podía tocar. Fíjese que hasta los sacerdotes que les tocaba cargar el arca tenía unas argollas en las esquinas por las que atravesaban unas varas también forradas de oro, y con esas varas era que la levantaban. El arca en sí no la tocaban. Solo el sumo sacerdote una vez al año podía abrir el arca para mostrarle al pueblo lo que tenía adentro. Una vez al año, y solo el sumo sacerdote. Hay algo muy interesante en el libro de las Crónicas, que cuando David estaba trasladando el arca, llevaba en una carreta de bueyes, y de repente, pues en algún bache del camino, ¿no?, se la dio la carreta y pareció que el arca se iba a caer. Y un muchacho de esa gente que siempre hay, ¿verdad?, que son acomedidos, llamado Usa, levantó su mano para detener el arca, y al tocar el arca cayó muerto. O sea, el arca de la alianza era tan sagrada.
Y entonces, ¿de dónde tenemos esa arca? Fíjese que precisamente en la carta a los Corintios se nos dice que en el Antiguo Testamento hay señales de lo que ocurre en el Nuevo Testamento. Entonces resulta que en la carta a los Hebreos, se nos va a hablar precisamente de esta arca de la alianza. En la carta a los Hebreos, donde habla del santuario, donde habla precisamente del arca, dice que dentro del arca estaban la vara de Aarón, el vaso con maná y las tablas de la ley. Entonces, pues, la presencia de Dios estaba en el templo, representada por esa arca en la que habían estos elementos. En primer lugar, las tablas de la ley, porque precisamente por eso es las tablas de la ley. ¿Qué son las tablas de la ley? Los 10 mandamientos. Son aquellos 10 mandamientos que el Señor le dio a Moisés en el Sinaí. Y entonces Dios le ordena, Éxodo 25:16, colocar dentro del arca esas tablas con los 10 mandamientos. Entonces esto es el Dios que se expresa, el Dios que dice cuál es su voluntad para que sea cumplida. Podríamos decir entonces que los 10 mandamientos representan la palabra de Dios, el deseo de Dios. Además, dentro del arca había un vaso con maná, que era el alimento que Dios había proveído a su pueblo en el tránsito por el desierto. Y entonces este vaso de maná estaba ahí para que los israelitas supieran con qué los había alimentado Dios en el camino desde Egipto hasta la tierra prometida. Entonces es el Dios que alimenta, el Dios que provee, el Dios que te da la fuerza necesaria para seguir el camino. Eso simbolizaba el maná. Y luego estaba también la vara de Aarón. Quizás esto es lo menos conocido, pero mire, tiene una historia muy simpática, ¿verdad? En el libro de los Números, en los capítulos 16 y 17, nos narra la rebelión de 250 notables de Israel, encabezados por Coré, Datán, Abirón y On, que se rebelaron contra la autoridad de Moisés. Ellos reclamaban para todo el pueblo el derecho de ofrecer sacrificios y desconocían la autoridad de Moisés y Aarón. Voy a decir una cosa, posiblemente tenían razón. Moisés no era una persona perfecta, Aarón menos todavía. ¿Cuántas veces se equivocó Moisés en el camino? Y Aarón, por cierto, fue el que fabricó el becerro de oro que prácticamente que adoraron los israelitas cuando Moisés bajó con los 10 mandamientos. Es decir, no eran personas perfectas. Entonces, Coré, Datán, Abirón y On se sentían, ¿verdad? Decían, ¿y por qué corona tienen estos? ¿Por qué nosotros los vamos a...? Nosotros también somos parte del pueblo. Nosotros también podemos ofrecer sacrificios. Pero resulta que esta actitud acarreó para los rebeldes un castigo terrible. Moisés les dijo, miren, si estos hombres mueren como muere cualquier otro ser humano, entonces quiere decir que ni Aarón ni yo tenemos autoridad. Pero si Dios hace que se abra la tierra y se los traga vivos, la expresión es bien interesante en el libro, ¿no? Dice, si bajan vivos al lugar de los muertos. Eso quiere decir que Dios nos ha puesto a nosotros. Y entonces así ocurrió. Se abrió la tierra, se tragó a aquellos con sus familias y todo lo demás. Y entonces Dios mandó que los jefes de las tribus de Israel, en cuenta a Aarón, que era el de la tribu de los levitas, llevaran una vara a donde estaba el arca,
Ahí dejaron su vara todos con su nombre. Y al otro día, cuando fueron a recoger las varas, pues todas estaban tal como las habían dejado, menos la de Aarón. La de Aarón había florecido, le habían salido brotes, incluso hasta almendras. Entonces con eso se dieron cuenta que era Dios el que había puesto al frente de los sacerdotes a Aarón. Y ordenó que se pusiera la vara de Aarón dentro del arca como una señal para los rebeldes. Es decir, para que entiendan que aquí el que manda soy yo y que la autoridad soy yo, pues guárdense la vara, ¿verdad? Entonces, pues estamos en que estos eran los tres elementos que estaban dentro del arca de la alianza, aquella caja preciosa cubierta de oro, pues. Esto es en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿cómo llegan estas señales al Nuevo Testamento? Precisamente la carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 9, nos dice lo que dice, estos son símbolos del tiempo presente. Los dones y sacrificios que ahí se ofrecían a Dios no pueden llevar a perfección. Sin embargo, ahí nos dice que era lo que estaba adentro del arca y que estas son señales para nuestro tiempo. Entonces, veamos, ¿qué pasa en cuanto a las tablas de la ley? Si las tablas de la ley, que son la base de toda la legislación de Israel, eran la palabra de Dios a su pueblo, Jesús es presentado a nosotros por San Juan en el bello poema del Verbo, Juan 1:14, como la palabra que se hizo carne y puso su morada en medio de nosotros. O sea, las tablas de la ley, la palabra se hace realidad en Jesús. Luego, el maná, el alimento de Dios. Bueno, todos conocemos el capítulo 6 del Evangelio según San Juan también, donde Jesús en el discurso eucarístico dice, mi cuerpo es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida, sus padres comieron el maná en el desierto y murieron, pero el que coma de este pan y beba de este, o sea, la institución de la Eucaristía. Jesús entonces también es el alimento de Dios, el pan vivo bajado del cielo. Y luego viene, por supuesto, también la vara de autoridad. Siempre en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 10, nos presenta precisamente la analogía del buen pastor. Yo soy el buen pastor, a mí es al que me siguen mis ovejas. O sea, en Jesús se realizan las tres figuras. Él es la palabra de Dios hecha carne, Él es el pan vivo bajado del cielo y es el buen pastor que tiene la autoridad. ¿Y el arca? ¿Dónde quedó el arca? Pues mire usted, así como el arca del Antiguo Testamento era algo especial hecho de madera de acacia, con oro por dentro y por fuera, Dios, cuando se realizan las señales, va a crear una mujer llena de gracia para que en ella se encarne Jesús, y por eso veneramos a la Virgen María como el arca de la nueva alianza. Así es que tenemos en la Virgen María el arca de la nueva alianza y en Jesús las figuras realizadas. Esto pasa a la iglesia primitiva, ¿verdad? Jesús le entrega la palabra a sus discípulos. Vayan y prediquen. Final del Evangelio de San Marcos, final del Evangelio de San Mateo. Lleven la palabra. Es decir, la palabra se la entrega a esa iglesia que él fundó. Luego, el maná también les ordena a sus discípulos, hagan esto en memoria mía. Y la iglesia primitiva da fe de que cumplieron con eso. Hechos 2:42 dice que eran asiduos a la fracción del pan. Hechos 27 dice que celebraban la fracción del pan todos los domingos, el primer día de la semana. San Justino Mártir, ya en el 155, va a dejar la carta a Antonino Pío en la que le explica el culto de los cristianos, que es la Eucaristía.
Y luego la autoridad. Él le entrega a una persona específica, al apóstol San Pedro, ¿verdad? Le dice, le promete, San Mateo 16, 19, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y entonces la autoridad queda en el apóstol San Pedro, por supuesto, y en sus sucesores. Porque ahora vamos a ver ya no en la iglesia primitiva, sino vamos a ver la situación actual. ¿Qué podemos decir de la palabra de Dios? Bueno, de la palabra de Dios podemos decir que prácticamente todas las iglesias cristianas, todas, de una u otra manera tienen pues por lo menos la Biblia, porque para la Iglesia Católica la palabra de Dios está en la Sagrada Escritura, en la Sagrada Tradición y en el Magisterio de la Iglesia. Pero bueno, en cuanto a la Biblia, todos tenemos Biblia. En todas las iglesias católicas o no, hay un lugarcito donde se coloca la Biblia que se llama ambón o se llama atril o se llama como quiera, púlpito. Sí. Ahora bien, eso es en cuanto a la palabra. En cuanto a el alimento, la Eucaristía, ahí se reduce el número. Solo nuestros hermanos de las iglesias ortodoxas orientales, de alguna manera, aunque más simbólica, los hermanos anglicanos, algunas que otras iglesias no católicas que celebran algo que le llaman ellos la Cena del Señor, y por supuesto nosotros que tenemos la Eucaristía como centro y culmen de nuestra fe. ¿Y qué queda entonces? La vara de autoridad. Y ahí sí nos quedamos solos los católicos, hermano. Ahí nos quedamos solos. ¿Por qué? Porque solo nosotros tenemos una sucesión apostólica desde el apóstol San Pedro hasta nuestro Santo Padre León XIV, que Dios nos conserve por muchos años, primero Dios. Entonces, pues, aquí viene el asunto. Si a usted le ofrecen algo que es parcial y le ofrecen algo que es total, ¿qué prefiere usted? Pues yo por lo menos prefiero quedarme con la iglesia que venera de una manera especial a María Santísima como arca de la nueva alianza y que tiene en Jesucristo y en su iglesia la palabra de Dios explicada por el magisterio de la iglesia, conservada en la Sagrada Escritura, ¿verdad? Y en la Sagrada Tradición, que tiene el alimento en la Santísima Eucaristía y que tiene la línea de autoridad ininterrumpida en el sucesor de San Pedro que hoy gobierna la iglesia. Aquí tiene usted las señales. Es como cuando le dan un billete. Quizás nuestra iglesia, como bien decía el recordado Papa Francisco, es una iglesia golpeada, es una iglesia pues, hasta rota, si usted quiere, por tantos problemas, por tantas cuestiones, pero sigue siendo la única verdadera iglesia que conserva las señales que vienen desde el Antiguo Testamento, pasan por el Nuevo Testamento, llegan a la iglesia primitiva y prevalecen hasta hoy día. Por eso es que yo, en lo personal, quiero pertenecer a esta iglesia que tiene las señales que nos identifican a la que Jesús realmente fundó.
Un 15 de agosto, hace 139 años, bajo el amparo, bendición y protección de la Santísima Virgen, se establecen las empresas de la Riva. En De la Riva nos especializamos en todo tipo de impresión social y comercial, joyería de plata, aretes de bebé, argollas de matrimonio y el famoso anillo de graduación. También contamos con todo tipo de reconocimientos empresariales. De la Riva, expertos en detalles y acabados, elegancia y distinción. Búscanos en nuestras redes sociales.